mi canal. Hoy prepararemos un pan brioche, un pan de descendencia francesa. Este pan es enriquecido con mantequilla, huevos y leche. Por eso es que este pan es más suavecito y tiene un sabor diferente, un sabor riquísimo. Supuestamente era el pan que le gustaba a los reyes y a las princesas. Si quieres preparar este pan y saber cómo comían los reyes y las princesas, te invito a que lo prepares conmigo. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like a mis videos y comencemos con la receta. En esta ocasión utilizaremos levadura fresca. Desmenuzaremos muy bien la levadura y le agregaremos a nuestra leche que está tibia. Importante que nuestra leche esté tibia. Si está caliente, nuestra levadura se dañará y no se activará. Agregaremos todo el azúcar de la receta. Añadiremos una cucharada de harina de trigo. Mezclamos muy bien hasta no ver grumos. Ya nuestra levadura está activa. Vean cómo ha duplicado su tamaño. Si no pasa esto, su levadura está dañada. Agregamos nuestra harina que ya está cernida. Añadimos la sal de un lado del bol para que nuestra levadura no tenga contacto con la sal. Añadiremos los huevos batidos ligeramente. Agregaremos la mantequilla que ha sido derretida durante 10 segundos en el microondas. Por último, agregaremos nuestra levadura. Mezclaremos primero con una cuchara. Por ahora solo estamos uniendo los ingredientes. Cuando no podamos seguir mezclando con la cuchara, mezclaremos con nuestras manos. Luego pasaremos a la mesa a seguir integrando los ingredientes. Comenzaremos a amasar de 10 a 15 minutos, hasta que veamos que nuestra masa está suave y lisa. Cuando nuestra masa esté lista, haremos un bollo o pelota para dejarla reposar. Agregaremos un chorrito de aceite a nuestro envase y lo esparciremos muy bien alrededor de él. Nos pondremos un poco de aceite en nuestras manos y luego agarraremos un poquito de aceite y le pondremos a la masa, solo un poco. Esto evitará que nuestra masa cuando leve se pegue del envase. La taparemos con una bolsa de plástico y la dejaremos reposar. Nuestra masa ya ha levado y ha doblado su tamaño. Lo primero que haremos es desgasificar. Luego le daremos un amasado durante 3 minutos. Dividiremos nuestra masa en 3 partes iguales. Yo en este caso las pesé, pero si ustedes no tienen pesa pueden hacerlo al ojo por ciento. Primero aplastaremos nuestra masa en forma de redondo. Luego enrollaremos nuestra masa sin apretar.
Estiraremos nuestra masa en forma de tiras de aproximadamente 30 centímetros. Haremos esto con nuestros 3 bollos de masa. Una vez listo, uniremos las 3 puntas de masa. Las separaremos. Comenzaremos a trenzar así como lo ves. Lo haremos con mucho cuidado de no apretar la masa, así levará mucho mejor. Uniremos muy bien las 3 puntas y las pondremos debajo del bollo de pan. Esto evitará que se desarme a la hora del levado. Pondremos un poco de aceite en nuestra bandeja para que no se pegue nuestro pan. Lo colocaremos con mucho cuidado para que no pierda la forma. Recuerden unir muy bien las puntas. Taparemos con una bolsa de plástico y lo dejaremos levar. Ya nuestro pan ha levado y ha duplicado su tamaño. En esta ocasión vamos a pincelar nuestro pan con una mezcla de huevo y un chorrito de leche. Esto hará que nuestro pan salga bien dorado. Háganlo con mucho cuidado para que nuestro pan no pierda el aire del levado. Listo, amigos. Ha llegado la hora de probar el pan. Miren, quedó bien doradito, suavecito. Miren qué suavecito está. Déjenlo descansar por lo menos de 10 a 15 minutos para que se enfríe. Si quieren que les quede así de dorado, yo les recomiendo que 5 minutos antes de sacarlo del horno, lo vuelvan a pincelar con huevo y leche y lo metan nuevamente en el horno. De esta manera les quedará así de doradito. Y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Está todavía tibio. Miren la miga cómo quedó por dentro, suavecito y de sabor. Un pan muy rico, de verdad tienen que probarlo. Ya sé por qué los reyes y las princesas comen mucho el pan brioche, es increíble. Tienen que hacerlo, es una receta muy fácil de hacer. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like a mis videos y nos vemos en una próxima receta.